¿Se pasaron los 7 minutos? Una pregunta más Igual vamos a tener tiempo para hacer preguntas al final de las exposiciones. Bueno, muy bien, ahora sigue Mariela Telis. Bueno, buen día a todos. Ahora vamos a hablar de la utilidad de los anticuerpos antinucleares en el diagnóstico de las enfermedades autoinmunes sistémicas. ¿Cómo diagnosticamos una enfermedad autoinmune? Bueno, a través de la presencia de evidencia clínica que puede ser aislada, aditiva o simultánea, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente que empieza con fotosensibilidad, que después comienza con úlceras orales, son elementos clínicos que van sumando para pensar en que el paciente es portador de una enfermedad autoinmune sistémica, más una prueba que nos permita objetivar autoinmunidad. ¿Cuál es dentro de la analítica los elementos que nos hacen pensar en que el paciente puede tener una enfermedad autoinmune? Bueno, por ejemplo, la leucopenia, linfopenia, neutropenia, ¿verdad? Para el caso del lupus, anemia hemolítica, anemia de las enfermedades inflamatorias crónicas, la plaquetopenia en el caso del lupus, en el caso del síndrome antifosfolipídico, así como una velocidad de eritrosedimentación elevada, una PCR de proteína C reactiva elevada, alteraciones del sedimento urinario, como puede ser la presencia de una proteinuria o un hipergamma policlonal en el proteinograma electroforético, pero principalmente es la presencia de los anticuerpos antinucleares positivos. En relación a los anticuerpos antinucleares, bueno, sucede a las células CLE, fueron descritos en 1950 por Cons mediante inmunoelectroforesis. Después TAN los aplica al lupus en 1966. Existen diferentes patrones por inmunofluorescencia y por ELISE podemos detectar antígenos que emiten la señal fluorescente. En relación a los patrones, como vemos, existen diferentes patrones que varían de homogéneo, periférico, moteado, nuclear, centromérico y citoplasmático, que se han relacionado con diferentes antígenos y se han relacionado principalmente con diferentes enfermedades autoinmunes. Pero esto no es así, no es que, por ejemplo, el patrón homogéneo sea exclusivo del lupus, no, esto es variable. ¿Por qué? Porque todos los patrones varían con la dilución. O sea, no es específico, por ejemplo, el centromérico no es específico de la esclero o de la enfermedad mixta. Se pueden encontrar en las otras enfermedades también autoinmunes, ¿verdad? ¿Cuándo consideramos los anticuerpos antinucleares normales o patológicos? Bueno, en relación al título. Sabemos que un título de 1 en 40 podemos encontrarlo hasta en el 25% de los individuos sanos, y no significa que tenga una enfermedad autoinmune, ¿verdad? A medida que va aumentando el título, ¿verdad? Debemos pensar en diferentes probabilidades, y cuanto más alto, mayor probabilidad de que el paciente tenga una enfermedad autoinmune sistémica. Incluso el tipo de enfermedad autoinmune sistémica, viendo que los valores más elevados los podemos encontrar en los pacientes que presentan una enfermedad mixta del tejido conectivo o una esclerosis sistémica. Para el caso del lupus, el punto vendría a ser 1 en 320. ¿Qué situaciones clínicas podemos encontrar, ¿verdad? ¿En qué situaciones clínicas podemos encontrar los anticuerpos antinucleares positivos? Bueno, en las enfermedades autoinmunes sistémicas, en las enfermedades autoinmunes órganoespecíficas, en otras enfermedades inmunitarias sistémicas, enfermedades infecciosas, enfermedades neoplásicas, determinados fármacos y otras situaciones, ¿verdad? Es importante recordar que otras causas que no se tratan de una enfermedad inmunitaria que pueden cursar con anticuerpos antinucleares. Dentro de las infecciones, VIH, virus de hepatitis B, C, parvo y virus de Epstein-Barr. Los tumores sólidos, ovario, pulmón, mama, riñón y melanoma. Los fármacos, los más importantes son los beta bloqueantes, dado el amplio uso médico que presentan estos fármacos, y otras situaciones como la fibromialgia, ¿verdad? ¿Cómo puede variar el valor de los anticuerpos antinucleares en personas sanas? Un valor, un título de 1 en 40 hasta un 30% de la población sana lo puede tener. Principalmente pacientes o personas de edad avanzada y con comorbilidades. 1 en 80 hasta un 15%, 1 en 160 un 5% y 1 en 320 hasta un 3%. Esto es importante porque el punto de corte se establece acá, dado que menos de un 5% de la población sana los tiene positivos.
¿Cuál es el valor de referencia de los anticuerpos antinucleares? Bueno, existe consenso en considerarlos. 1 en 40 negativo, 1 en 80 positivo débil y 1 en 160 o mayor es francamente positivo, ¿verdad? Es importante mencionar que los anticuerpos antinucleares deben ser solicitados solamente al inicio del estudio de la enfermedad autoinmune. No sirve después hacer un seguimiento del paciente con los anticuerpos antinucleares, o sea, no sirve para valorar si la enfermedad está en actividad o no. Si el paciente presenta un título de 1 en 320, es alta la probabilidad de que sea portador de una enfermedad autoinmune. 1 en 160 son positivos y patológicos. No pasa. 1 en 80 con el paciente asintomático, valorar lo que acabamos de mencionar, valorar la presencia de VIH, descartar la infección por virus de hepatitis B, virus de hepatitis C y descartar otras enfermedades autoinmunes, pero órganos específicos, como puede ser una tiroiditis o una hepatopatía autoinmune. Si el paciente presenta un título de 1 en 80 de forma persistente, pero se encuentra asintomático, es aconsejable repetir, dosificar otra vez los anticuerpos antinucleares cada 6 a 12 meses y aconsejar evitar la exposición solar, el tabaco porque aumenta por 2 el riesgo de lupus y los anticonceptivos orales porque aumenta por 4 el riesgo de lupus. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades a modo de resumen? Si tenemos un paciente que tiene 1 en 160, puede tener una enfermedad autoinmune sistémica. 1 en 80 tenemos que ir a buscar otras etiologías, puede tratarse de una enfermedad autoinmune de forma precoz y se deben repetir cada 6 meses. Y un valor de 1 en 40 no tiene valor patológico. Bueno, esto es un poco para mostrar cómo puede variar los diferentes anticuerpos. Es un estudio que se hizo en soldados, ¿verdad? Que se les trajo sangre de forma periódica y se fue guardando esa sangre por un periodo de 5 años, ¿verdad? En frío, y después se valoró a las personas que se le diagnosticó lupus. Se estudió esa sangre de forma retrospectiva y se vieron que los anticuerpos que aparecían de forma precoz en esa sangre que estaba guardada eran los cardiolipinas, anti-Ro, La y ANA, ¿verdad? Incluso los anticuerpos antinucleares estaban presentes hasta en un 50% antes de los 5 años del diagnóstico, en estos pacientes que se les diagnosticó lupus. Es para mostrar esta diapositiva, ¿verdad? Que existen más de 100 diferentes anticuerpos, ¿verdad?, relacionados con el lupus eritematoso sistémico, pero que en la práctica clínica solo empleamos unos pocos, nada más. En la corte latinoamericana de Gladel, ¿verdad?, se vio que los anticuerpos que más se relacionaban, o los que más frecuentemente se encontraban en pacientes portadores de lupus, son estos que están marcados, sobre todo, y resaltamos los anticuerpos antinucleares que están presentes hasta en un 98% de las personas con lupus. O sea que existe la posibilidad de que el paciente tenga un lupus con anticuerpos antinucleares negativos, sí, existe, pero es muy poco probable, solo un 2%. ¿Cuáles son la carta de anticuerpos con la que contamos en la práctica clínica? Bueno, el factor reumatoideo, los antipéptidos citrulinados para el caso de la artritis reumatoidea, los anticuerpos antinucleares, anti-DNA, los ENA, que son los extraíbles del núcleo, los anticentrómeros, ¿verdad?, todos relacionados con el lupus eritematoso sistémico, los ANCA relacionados con las vasculitis, ¿verdad?, los anticuerpos antifosfolipídicos, el anticoagulante lúpico, el inhibidor lúpico y el anti-2-beta-glicoproteína 1 y las crioglobulinas para la crioglobulinemia. Bueno, vamos a tratar de dosificar los ANA y después tenemos que considerar la presencia del anti-DNA, que es un ANA, pero no un ENA, ¿verdad? Y tenemos otros anticuerpos como son los antistonas, centrómero, cromatina y ribosomal P. Y después tenemos, por el otro, son los extraíbles del núcleo, que son básicamente estos 6, el anti-Ro, la anti-Smith, anti-RNP, anti-Jo1 y anti-esclero70, que después vamos a ver cómo se relacionan con las diferentes enfermedades autoinmunes. ¿No? Bueno, en relación a los anticuerpos, al anti-ADN, existen anti-ADN que son fisiológicos y otros que son patogénicos,
¿verdad? Que son antígenos específicos de tipo IgG, que cursan con título elevado, que tienen alta afinidad por el antígeno y tienen poder patogénico, ya sea mediante la unión a la membrana basal glomerular o a la fijación de complemento. Y tienen un título de corte para considerarlos altos, ¿verdad? Que es de 200 unidades internacionales. Esto es cómo pueden dañar, digamos, la membrana basal glomerular, ya sea directamente, fijándose o formando inmunocomplejos y luego fijándose a la membrana. Y esto es importante de resaltar, ¿verdad? Que pueden estar elevados hasta 3 meses de que el paciente se presente con alteraciones urinarias o que tenga alteraciones o que tenga una nefritis lúpica, alteraciones que nos hagan pensar en una nefritis lúpica. Por eso es importante el seguimiento con estos anticuerpos. Se habla de 3 meses, pero el tiempo puede variar, incluso hasta puede ser mayor. ¿Ah? Por eso, pensar una nefritis en actividad cuando el paciente tiene elevados los anticuerpos anti-DNA y tiene una hipocomplementemia, sobre todo cuando está bajo el C3. En relación a los anticuerpos anti-RHO y al lupus neonatal, bueno, sabemos que la frecuencia de los anti-RHO en mujeres no embarazadas es menos del 1%. En las embarazadas puede llegar al 2%. En las embarazadas con lupus llegan a un 40%. Y las madres con hijos que nacen con un bloqueo auriculoventricular, la presencia de los anti-RHO llegan a un 85%. ¿Verdad? De estas madres, 50% ya tenía una enfermedad autoinmune sistémica y el 50% eran asintomáticas. De esas asintomáticas, el 50% va a desarrollar una enfermedad autoinmune. ¿Ya? Y esto es para mostrar que de 100 mujeres anti-RHO sobre 118 hijos nacidos vivos, solo el 1,7% tuvo un bloqueo auriculoventricular congénito. Por lo tanto, la presencia de anti-RHO es una condición necesaria pero insuficiente. Debe haber algo más que favorezca el bloqueo auriculoventricular, además de la presencia de los anti-RHO. ¿Cómo actúan estos anticuerpos? Bueno, se vio que en presencia de anti-RHO, ¿verdad? Los cardiomiocitos evolucionaban rápidamente a la apoptosis, induciendo inflamación y fibrosis. Lo que hacen es opsomizar los cardiomiocitos que posteriormente son fagocitados por los macrófagos. Existen diferentes tipos de anti-RHO, ¿verdad? Nosotros podemos saber si tiene anti-RHO o no los tiene, pero no podemos saber qué tipo es el que tiene, y es el que se relaciona con la presencia de bloqueo auriculoventricular congénito. ¿Cuáles son los otros ENAs, los otros extraíbles del núcleo? Son los antihistonas, que se relacionan principalmente con el lupus farmacológico, el anti-C1Q, que se asocia a la nefritis lúpica, los anti-SMID, que son prácticamente patognomónicos del lupus y constituyen un criterio diagnóstico, los anti-RNP, que son criterios diagnósticos de la enfermedad mixta del tejido conectivo y se ve en otras enfermedades autoinmunes, el anti-HO1, que se relaciona con el síndrome antisintetasa, y el anti-esclero70, que son altamente específicos para la esclerosis sistémica, los encontramos hasta en un 40%. Los anticentrómero que no integran los ENAs, pero se asocian a la esclerosis limitada hasta en un 30%. Esto es un poco para ver los diferentes anticuerpos y la relación que tiene con las diferentes alteraciones clínicas y con la enfermedad y con determinadas enfermedades autoinmunes. Fue un poco lo que mencionamos anteriormente. Estos son los anticuerpos y los criterios clasificatorios. Por ejemplo, en artritis reumatoide encontramos el factor reumatoide y los antipéptidos citrulinados. En el Sjögren, el anti-RHO y el anti-LA. En el lupus, ANA, anti-DNA, anti-SMID, anticoagulante lúpico, el inhibidor lúpico, los anticardiolipinas, perdón, y el BDRL falsamente positivo. En el SAF encontramos el anticoagulante lúpico, el anti-beta-2 glicoproteína. En la mixta del tejido conectivo, los anti-RNP. En la indiferenciada del tejido conectivo, los ANA. En las vasculitis, los ANCA, ¿verdad? Con el R3 o MPO, y las crioglobulinemia, las crioglobulinas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente tiene una clínica que es altamente sugestiva de que es portador de una enfermedad autoinmune sistémica, pero tiene los anticuerpos negativos? ¿Cómo lo seguimos estudiando? Esta guía nos avala a que podemos pedir determinados anticuerpos extraíbles del núcleo, ¿verdad? Cuando pensamos que el paciente tiene una enfermedad autoinmune, pero tiene los anticuerpos antinucleares positivos. Esto es
principalmente o particularmente importante para el Sjögren, que podemos pedir el anti-Ro, o el síndrome antisintetasa, que podemos pedir, a pesar de tener ANA negativo, el anti-Jo1. ¿Qué opciones diagnósticas podemos decir que tenemos en pacientes que tienen los anticuerpos antinucleares negativos? Bueno, puede ser que tenga anti-Ro y anti-La en el síndrome de Sjögren, el anti-Jo1 para la dermatopolimiositis, los anticardiolipinas o el inhibidor lúpico en el caso del SAF. Podemos encontrar una hipocomplementemia o crioglobulinas en el caso de la crioglobulinemia, o los ANCA en el caso de las vasculitis. Y para recordar es que, primero, tenemos que solicitar los anticuerpos antinucleares ajustados a la sospecha clínica. Recordar la diferencia que hay entre ANA detectables y ANA positivo. El valor de ANA que consideramos patológico es un título de 1/160 o mayor. Hay que tener en cuenta que existen enfermedades que no son enfermedades autoinmunes sistémicas que cursan con anticuerpos antinucleares positivos, que hay enfermedades autoinmunes sistémicas que cursan con anticuerpos antinucleares negativos y que aún con anticuerpos antinucleares negativos se puede valorar la presencia de los ENAs. Este es el teléfono de nuestra humilde morada, a las órdenes.